Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la explicación de la clase C. Después del receso de 30 minutos que ya disfrutaste, vamos a dar paso a la explicación de los temas que hemos visto anteriormente. En semanas anteriores, durante nuestra clase principal, estuvimos en la época de español, entonces ya vimos varios temas como los poemas, el haiku, los sonetos, cómo elaborar un álbum de recuerdos. Ahora lo que toca es repasar estos mismos temas, pero con las actividades que vienen marcadas en nuestro libro de la SEP. Entonces, antes de comenzar con las actividades, vamos a recordar un poco acerca de los temas que ya vimos. Primeramente, ¿qué es un poema? Bueno, un poema se refiere a una obra literaria que está escrita en verso. El autor de los poemas o de algún poema lo que busca es transmitirnos sus emociones, sus sentimientos, nos quiere poner en su lugar, en sus zapatos, para que nosotros podamos ver el mundo como él lo percibe. Para poder lograr él que nosotros nos sintamos de esa manera, que podamos lograr percibir los sentimientos que nos desea transmitir o ver las cosas como él las ve, se vale de recursos literarios o figuras retóricas. Estas figuras retóricas van a darle más vividez, le van a dar belleza, incluso van a ser un poco persuasivas para que nosotros comprendamos aún más las ideas que nos transmite el autor. La primera de ellas y la que más se emplea dentro de los poemas es la rima. Bueno, tú ya recordarás que existen dos tipos de rimas. La primera de ellas y la que más podemos recordar o identificar también cuando nosotros estamos leyendo algún poema o escuchando alguna canción es la rima consonante. En esta, el sonido de la última sílaba de la palabra es la que va a ser igual. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tazón, corazón. Ilusión, alucinación. ¿Sí? O sea, la última sílaba es la que va a tener ese mismo sonido. Y obviamente se compone de la vocal y de la consonante. Por otro lado, tenemos lo que es la rima asonante. La rima asonante es también llamada la rima imperfecta, debido a que únicamente va a rimar en las vocales. Y ejemplos de rima asonante podría ser oro y rojo. En esta únicamente las dos vocales de la O son las que tienen el sonido similar, obviamente. Rueca, muela, la E y la A. Alguna y tumba. La rima está en la U y en la A. Jefe, queje. La rima está en la vocal E. Muy bien. Aparte de la rima, existen más recursos literarios. Ya hemos visto lo que es la metáfora. En la metáfora lo que se busca es hacer una comparación indirecta entre dos objetos o dos conceptos. Esto con el fin de establecer una semejanza y que se pueda comprender mejor la idea que desea transmitirnos el autor del poema. Te voy a mencionar unas metáforas que serían: el viento se llevó los algodones del cielo. Los algodones del cielo se refiere a las nubes, nada más que dicho con metáfora. O si decimos su boca de fresa, nos estamos refiriendo a que su boca era roja. Si queremos decir su cabello como las olas del mar, queremos decir que su cabello es ondulado.
Muy bien. También dentro de lo que son los recursos literarios que se emplean en los poemas está la hipérbole. La hipérbole es una exageración. Es exagerar las cosas, atribuir características extremadamente exageradas, ya sea a los objetos o a las personas. Podemos decir, tengo tanta hambre que me comería un caballo. O decir, eres tan alto como un rascacielos. Y también, te quiero hasta el infinito y más allá. En estas exageraciones estamos utilizando el recurso de la hipérbole. También otro recurso que se emplea dentro de lo que son los poemas es la personificación. ¿Qué entiendes por personificación? Personificación se refiere como una persona, ¿verdad? Bueno, en personificación significa que haces persona a un objeto o a un animal. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a transformar en una persona? Pues atribuyéndole lo que son características humanas. Te voy a leer un ejemplo. Sería, el arpa solitaria tocaba desde lejos. Estamos diciendo que un arpa es solitaria. Estamos atribuyendo una característica humana a un objeto. Eso es la personificación. Ahora, viene también lo que es la comparación. A la comparación también se le conoce como símil. En esta nosotros vamos a emplear dos palabras para hacer una comparación entre dos objetos o dos conceptos, dos animales, dos personas. Vamos a utilizar como y parece. Por ejemplo, podemos decir negro como la noche. Allí estamos haciendo una comparación, estamos diciendo que es tan negro, así como una noche muy oscura. Eso es una comparación. Es buscar una similitud entre dos cosas y utilizar las palabras como y parece para hacer, indicar más que nada esa similitud que existe. Ahora está también lo que es la anáfora. La anáfora es la repetición de una palabra o de una frase. Esto se utiliza con el fin de hacer como más hincapié o resaltar el sentimiento o la emoción que se desea transmitir en ese momento. Te voy a leer un ejemplo. A muchos años que busco el yermo, a muchos años que vivo triste, a muchos años que estoy enfermo. Aquí la anáfora es a muchos años. Nos está indicando que ha pasado muchísimo tiempo. Esa es la emoción que nos quiere transmitir el autor. También tengo otro ejemplo que te voy a leer. Dice lo siguiente. Este es un soneto, es un fragmento de un soneto de Francisco de Quevedo y se llama A una nariz. En esta, como te comento, la figura retórica que se está utilizando es la anáfora. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Érase un reloj de sol mal encarado. Érase una guitarra pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Muy bien, como vimos, la palabra o frase que se repite en este soneto es érase un o érase una. Por último, vamos a repasar una última figura literaria o, o recurso literario, que es el siguiente, es la aliteración. Bueno, en la literación lo que se hace es repetir sílabas o letras
y esto se hace con el fin de producir sonidos iguales o parecidos. Y obviamente de esa manera pues se atrae más la atención y le da más belleza al escrito que ha hecho el autor. Te voy a leer 2 ejemplos y vamos a comentar cuáles son los sonidos iguales o parecidos que encontramos. Primeramente dice, se laña y se deslaña, se estaña y se destaña. Aña es la palabra, bueno, más bien es la sílaba o el sonido que se está repitiendo en este verso. Aquí tengo también otro ejemplo. Este es de Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Vamos a identificar cuál es el sonido o la sílaba que se repite con este recurso de la aliteración. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemurosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Muy bien. Si identificaste cuál es la letra que se está repitiendo más, el sonido que más se repite en este pequeño poema. Bueno, pudiste darte cuenta que es el sonido de la S. Cuando dice las montañas, los valles solitarios. Se está repitiendo este sonido y como te comento, eso es parte del recurso de la aliteración. Muy bien, pues como vimos, estas figuras retóricas o recursos literarios son empleados en los poemas para darles más belleza, para que sean más interesantes, para que el autor logre transmitirnos los sentimientos que él desea que nosotros sintamos o que veamos y nos demos cuenta. Entonces, los recursos que utilizan los poetas para evocar los sentimientos son los recursos literarios o las figuras retóricas. Y ya la repasamos, que son la metáfora, la hipérbole, la personificación, la comparación o símil, anáfora y aliteración. También vimos una muy importante que es la rima. Y ¿tú conoces, aparte de estos recursos literarios que yo te he comentado, conoces algunos más? Me gustaría que anotaras en los comentarios si conoces algunos más. Para podemos también estudiarlos un poco y buscar más ejemplos acerca de esos recursos literarios, porque como te digo, los que te comenté ahorita son los que más vemos nosotros dentro de los poemas, porque existen muchísimos más, pero los que nos vamos a centrar ahorita son en los que te he comentado. Te voy a leer un pequeño poema y quiero que lo escuches con mucha, mucha atención, porque quiero que me comentes qué emociones identificaste tú en este poema. Es la rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer y dice así: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Muy bien. ¿Qué sentimiento te transmitió? ¿Qué emoción te hizo sentir este poema? Que realmente es muy corto, tiene únicamente 4 versos, y en estos 4 versos pudo transmitirnos a lo mejor un sinfín de emociones y sentimientos, o incluso pudo llenarnos de algún recuerdo, o a lo mejor pensar que esta persona realmente quería mucho a quien le estaba contestando esta pregunta, para decirle que la poesía para él era esta persona. Entonces, ¿qué sentimientos te transmitió? A mí en lo personal me hizo sentir ternura, me hizo sentir amor, que es como
algo que le dedicarías o leerías a una persona que tú quieres mucho o amas mucho. Te voy a leer otro poema y también me gustaría que pienses en qué sentimiento o qué emoción te genera. Este se llama Despedida y es de Federico García Lorca. Te lo voy a leer. Dice, si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador siega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. ¿Qué sentimiento o qué emoción te transmitió a ti este poema? ¿Qué sentiste cuando decía la frase si muero? ¿O por qué crees que estaba pidiendo que dejaran el balcón abierto? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sentiste? Bueno, en lo personal, yo cuando lo leí sentí un poco de nostalgia, porque siempre cuando se habla acerca de las despedidas, de la muerte, creo que a todos nos genera como un sentimiento de nostalgia, a veces de tristeza, pero siento que esta persona se estaba como pidiendo más que nada lo del balcón, porque desde ahí disfrutaba él esos pequeños detalles, como era ver al niño comiendo naranjas o a la persona que estaba trabajando en el campo. Para él era como placentero ver cómo estaban a lo mejor la persona en el campo disfrutando su trabajo o el niño disfrutando su naranja. Puede ser que esos pequeños detalles eran para él muy, muy importantes. Entonces no quería perdérselos ni aún después de que estuviera muerto. Por eso pedía que le dejaran el balcón abierto para poder seguir observando o disfrutando de lo mismo. Muy bien. Ahora te voy a leer por último un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. En este soneto, vamos a ver un poquito más, vamos a repasar más bien más adelante lo que es un soneto, cómo se compone, cómo se mide. Vamos a ver la métrica de los poemas en una clase más adelante. Entonces, ese te lo voy a leer y después tú me vas a contestar unas preguntas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no en mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Yo no estimo la hermosura que, vencida, es despojo civil de las edades, ni riquezas me agrada fementida. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Muy bien, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz es de mis escritoras favoritas, entonces realmente pues este poema este soneto me gusta mucho porque transmite la manera de pensar de ella, que se centraba más no se centraba ya en las cosas vanas, como dice, sino más bien en el conocimiento, en el entendimiento, en ser más, como dice ella, en poner riquezas en su pensamiento. Muy bien, entonces, de los poemas que leímos, el que se refiere a la muerte fue el que leímos, el de despedida, el de que habla acerca de dejar el balcón abierto. Y ¿a quién crees que dirige reproche Sor Juana en su poema? Pues puede serlo a la sociedad en la cual ella estaba viviendo, porque antes pues era muy difícil que las mujeres pudieran acceder a un grado de estudio y ella logró hacerlo porque estaba dentro de un convento, pero para las demás mujeres pues tenían que preocuparse más bien en únicamente conseguir pues una buena posición social, pero no
no en estudiar como ahora sí podemos. Muy bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, leer los poemas y buscar tanto las figuras retóricas como los sentimientos que nos están transmitiendo. De los que tú investigaste, de los dos que investigaste y que escogiste, de esos vamos a hacer la siguiente actividad. Te espero en la clase en vivo para irte guiando cómo lo vamos a hacer. Hasta luego.